A lo largo de la historia se ha sabido acerca de ciertas personas que nacen con dones espirituales, tales como la clarividencia y la clariaudiencia. Estos son mejor conocidos como profetas. Entre los más conocidos se encuentran Malaquías, Baba Vanga y Nostradamus, ya que muchas de sus profecías se han cumplido, tales como la venida de los anticristos, Napoleón, Hitler y el tercero que se dice está por venir. También predijeron la caída de las Torres Gemelas, la Guerra Mundial y por supuesto la bomba atómica. Sin embargo, hay muchas profecías que aún se dice están por venir. ¿Quieres conocerlas? Hablar de profecías y Mesías es hablar de un tema muy profundo. Isaías, Elías, Abraham, Jacob, Isaac han sido exactamente eso, profetas. Pero quiero hablarte de un Mesías que quiso cumplir una de esas profecías. Jesús de Nazaret, a los 30 años de edad, regresa a Jerusalén y lo primero que hace es ir con Juan el Bautista. Va y se le acerca y Juan el Bautista lo va a bendecir, lo va a bautizar a través del agua, donde él mismo dice: Señor, ni siquiera yo soy digno de cargar tus sandalias. Y Jesús le dice: cumple la profecía, hazlo. Juan el Bautista lo bautiza y después él se va al pueblo. Llega a la sinagoga y se va a leer precisamente una profecía donde él toma la palabra, agarra el pergamino y la profecía precisamente era de Isaías, que es la llegada del Mesías. Jesús empieza a leer: el Espíritu del Señor está en mí, porque Él me ha señalado para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para aliviar a los afligidos, pregonar la libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, y para poner en libertad a los quebrantados, así como proclamar el agradable año del Señor. Termina diciendo: lo que ustedes han escuchado, la Escritura se ha cumplido. Todos empiezan a reclamarle y a pelearle. Este blasfemo, ¿cómo se atreve a decir que Él es el Hijo de Dios y que la profecía se ha cumplido? Ahí inició la persecución a Jesús. Conocer una verdad cuesta, pero vivir una falsedad, una mentira, es muy difícil. Jesús cumplió su misión de vida haciendo realidad esa profecía. Él era el Mesías. Por eso, el tema que estamos hablando de profecía es bien importante. No es un tema de relleno, es un tema tan importante porque es saber lo que viene en un futuro. Profecías es descubrir cuál es el camino. Pero yo, Pepe Sakai, a nivel personal, creo que aún esas profecías pueden ser cambiadas a través de ti y a través de mí, con esta nueva forma de pensar y de actuar. Comulgo con lo que decía el Maestro Jesús. Si puedo cambiar la mente y el corazón de las personas, sé que puedo cambiar el mundo. Y tal vez esa profecía lo logró, porque a partir de él hay un antes y un después. Michel de Notre Dame, mejor conocido como Nostradamus, sin duda el profeta más reconocido en todo el mundo. Todo el mundo hemos escuchado más de alguna vez alguna de sus profecías, pero ¿sabías cuál era la técnica que él utilizaba para tener ese don de clarividencia? Hoy quiero explicarte un poco cuál era la técnica que Nostradamus utilizó para ver más allá de lo evidente. Él utilizaba cuencos.
Los cuencos tienen la característica de generar una vibración a nivel espiritual muy elevado. Como puedes escuchar, aún los animales se pueden percatar del sonido de un cuenco. También utilizaba campanas. La vibración de las campanas son muy poderosas. Además del cuenco y las campanas, Nostradamus entraba en un proceso de meditación y de relajación, conectarse a nivel espiritual. Y en algunos casos él describía que utilizaba algún tipo de hierba o hongos alucinógenos para entrar en un estado muy profundo de la psique. Utilizaba el cuenco y en el cuenco vertía agua, el cual le servía precisamente como un espejo para poder a través de esta agua ver exactamente lo que pasaría. Utilizaba aceite, que el aceite le servía precisamente para contrarrestar el efecto del agua, generando una especie de espejo, un espejo completamente distinto. Y ese aceite, al momento de protegerlo, generaba este efecto. Al acercarse podemos ver cómo generan efectos de sombra. Nostradamus agarraba su cuenco, lo hacía vibrar, lo movía y lo acercaba. Se quedaba ahí observando el agua hasta que el agua estuviera completamente quieta y en paz. Era como a través de su tercer ojo, lo que ya conocemos como la glándula pineal, podía ver el futuro. A través de este espejo vio el futuro. Y así es como predijo las profecías que hasta hoy todas o casi todas se han cumplido. Un ritual que sin duda muy pocos se atreven a hacerlo, porque puedes ver cosas que tal vez no te gustaría ver. Ver el futuro no es fácil verlo. El don se llama clarividencia. Nostradamus, sin duda, un hombre que cambió literalmente la historia de la humanidad en un antes y un después con sus profecías. Uno de los hechos históricos registrados acerca de las profecías de Nostradamus, que incluso se han realizado textos y películas, fue la predicción acerca de la muerte del rey Enrique II. Esta decía: el león joven al viejo vencerá, el campo bélico por duelo singular. En jaula de oro los ojos le saltarán, de las fuerzas en combate una quedará, la otra morirá de muerte cruel. Esta profecía se hizo realidad 4 años después, cuando Enrique II, el León, el rey de Francia, murió por una astilla rota que se encajó en su ojo. Era la lanza del León joven, quien fue el conde de Montgomery. Esta le atravesó el casco de oro al rey, perforándolo trágicamente un ojo durante un torneo. Sin duda alguna, este fue uno de los hechos históricos registrados en todo el mundo, y se podría decir que fue la profecía que dio a conocer a Nostradamus como uno de los grandes profetas. Cabe mencionar que hace algunos años se encontró el libro perdido de Nostradamus, el cual fue encontrado en la Biblioteca Pública de Roma. Contiene varias imágenes que aparentemente representan una profecía. Como pueden observar, estas ilustraciones parecen contener el mensaje a través de símbolos ocultos. Las profecías son tan audaces y escalofriantes como nunca antes. Entre las 80 imágenes del libro hay una que parece muy familiar: la torre ardiente,
ya que se relaciona con los hechos del 11 de septiembre, la caída de las Torres Gemelas. La imagen 23 bien pudiera ser acerca de la Revolución Francesa, ya que parece ser la usurpación del rey y el levantamiento del hombre común. La Revolución Francesa comenzó en 1789 como una rebelión contra los excesos del rey Luis XVI y su esposa María Antonieta. La pareja real fue puesta en prisión y 2 años más tarde fueron acusados de traición, por lo que fueron decapitados en la guillotina. El manuscrito del libro perdido podría ser la última carta de Nostradamus para la humanidad, con un mensaje clave para nuestra era. Si se suponía que este libro debía ser descubierto ahora, entonces descifrar su significado requiere una urgencia aún mayor. A medida de que las imágenes son reveladas y decodificadas, surge un patrón perturbador que culmina con una predicción de una magnitud alucinante. Además de haber predecido la muerte de Enrique II, Nostradamus también hizo la predicción acerca del gran incendio de Inglaterra, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la venida de los anticristos, Napoleón y Hitler, y la culminación de la Segunda Guerra Mundial con la bomba atómica, el hongo de fuego, el cual dice: cerca de las puertas y dentro de 2 ciudades habrá 2 azotes como nunca vistos antes. La hambruna dentro de la peste, personas apagadas por el acero pidiendo socorro al gran Dios inmortal. Y es que en agosto de 1945, Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas en las ciudades japonesas Hiroshima y Nagasaki, culminando con esto la Segunda Guerra Mundial. San Malaquías, obispo católico que nació en Irlanda en el año 1024 y murió en el año 1148. San Bernardo, su gran amigo, lo describió como un profeta, sobre todo porque fue capaz de predecir la hora y el día de su muerte. San Bernardo lo acompañó exactamente en ese momento. Pero San Malaquías no fue reconocido por eso. San Malaquías se le reconoce porque hizo una lista de 112 papas y antipapas que gobernarían a la iglesia cristiana, el cual tiene que ver lo que pasa actualmente con nosotros. Esta lista culmina con el Papa Francisco, Papa 112. Acompáñenos a descubrir cómo fue que a San Malaquías le llegó esta profecía. En la Enciclopedia Católica de 1913, bajo el título de Profecías, dice que San Malaquías fue llamado a Roma en 1139 por el Papa Inocencio II. Cuando San Malaquías se encontraba en Roma, tuvo una visión de los futuros reclamantes al papado hasta la segunda venida de Jesucristo. San Malaquías describió 112 breves frases en latín, el cual describían quiénes eran los futuros reclamantes, bajo el título de papas y antipapas. Él no hace ninguna descripción si eran buenos o malos, simplemente quiénes eran los que llegarían a liderar a la iglesia cristiana. San Malaquías, en su lista, hizo una pequeña descripción de cada uno de ellos
tomando en cuenta ya sea su escudo de armas, el escudo de armas de la familia, el nombre de nacimiento, lugar de nacimiento o algún hecho astrológico que pudiera identificarlos. Por ejemplo, el Papa 82, Inocencio X, lo puso como alegría de la cruz. Al Papa 103, Pío X, lo puso como el fuego ardiente. Al Papa 104, Benedicto XV, lo puso como religión devastada. Al Papa 109, Juan Pablo I, lo describió como de la media luna. Al Papa 110, Juan Pablo II, como del eclipse solar. Juan Pablo II nació el 18 de mayo de 1920, el día precisamente del eclipse solar. El día de su funeral, el 8 de abril del 2005, también hubo un eclipse solar, de ahí la referencia. Al Papa 111, Benedicto XVI, lo describió como la gloria de los olivos. Al Papa 112, el último en su lista, lo llamó Petrus Romanus, Pedro el Romano. Curiosamente, a ese último Papa hace una profecía, el cual dice: en la última persecución de la Santa Iglesia Romana se sentará Pedro el Romano, quien alimentará a la grey en muchas tribulaciones, y cuando estas cosas hayan terminado, la ciudad de las 7 colinas, Roma, será destruida, y el juez terrible juzgará a su pueblo. Fin. Jorge Bergoglio, mejor conocido como el Papa Francisco, el Papa que llegó rechazando las posturas romanas. Cuando llegó al papado, rechazó la capa roja, rechazó los zapatos rojos, rechazó incluso el anillo del pescador de oro, utilizando uno más sencillo de plata. Rechazó incluso la cruz de oro por una cruz de madera, la que él utilizaba como obispo. Sin duda, un papa que está renovando a una nueva cultura de amor, de fe hacia Jesús. Él se ha acercado a la gente, se ha acercado a los pobres, ha ido pregonando el alimentar. Él ha aceptado a los hombres gay o a las chicas lesbianas. Él ha perdonado esa postura. Él, al contrario, está fuerte contra los pederastas, tratando de llegar más a la gente, tratando de renovar. Incluso está viviendo fuera del Vaticano, en un lugar mucho más sencillo. ¿Será acaso que este Papa, que incluso él rechazó su propio título para utilizar únicamente como obispo de Roma, quiere realmente una nueva iglesia? Tal como la profecía lo dice, el último Papa, el antipapa que va a destruir a la iglesia cristiana, anunciando la llegada de Jesucristo, la segunda venida. ¿Será acaso que la profecía es cierta? ¿Será tal vez un estado metafórico de decir que se va a destruir esta iglesia para renovarse a uno mejor? Sin duda, un cambio que el propio Papa Francisco, el obispo de Roma, está haciendo un cambio bajo esa profecía de Malaquías, el último Papa que va a destruir a la iglesia cristiana.